Saludos y bienvenidos una vez más a su canal Teología y Temas Adventista, donde compartimos mensajes basados en la palabra de Dios, exclusivamente los mensajes proféticos que tienen que ver para este tiempo. El título del mensaje que vamos a estar desarrollando en esta ocasión se titula ¿Quién cambió el día de reposo? Y lo que yo quiero mostrar a través de este estudio es que el sábado sigue siendo el día de adoración como Jehová Dios lo había designado. Pero antes vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la bendición de Dios en el presente estudio. Amante Padre y eterno Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos da de venir y compartir tu palabra a través de este canal de YouTube. Ayúdanos, Dios, a entender tu mensaje para esta hora. Oh Padre, pon en nosotros un corazón dispuesto para recibir la verdad y que este video pueda llegarle a muchas personas que todavía se encuentran en el valle de la indecisión. Síguenos dirigiendo porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros analizamos lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, encontramos que Dios hizo el sábado al final de la creación. En Génesis, el capítulo 2 y los versículos 1 al 3, se relata el momento cuando Dios pone el sábado como día de reposo. Dice aquí en Génesis el capítulo 2, los versículos 1 hasta el versículo 3. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho. Así que yo quiero que ustedes noten que cuando Dios creó el sábado como día de reposo, lo bendijo y lo santificó. Ese pasaje o esos textos que acabamos de leer en Génesis, el capítulo 2, los versículos 1 al 3, son sumamente importantes para hacer una teología en relación al día de reposo. Ahora, muchas personas actualmente dicen que el sábado ya no puede ser observado porque solamente era un día que Dios se lo había entregado a la nación judía. Ahora, Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 al 3 refutan completamente esta herejía. En primer lugar, cuando el sábado fue hecho o cuando el sábado fue dado, todavía no existían los judíos. Los judíos existieron aproximadamente unos 2000 años después que Dios da el sábado como día de reposo. De modo que es evidente que el sábado no fue solamente una institución judía, sino que antes de que existieran judíos, ya Dios había dado el sábado como día de reposo. Ahora, hay un pasaje que encontramos en todo el Nuevo Testamento, donde Jesús habló de una forma enfática en relación al sábado como día de reposo. Ese versículo se encuentra en uno de los evangelios sinópticos que no vamos a leer,
donde Jesús dice claramente que el sábado fue dado para el hombre o por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. La palabra griega que se menciona allí por hombres es la expresión andropos, que en realidad esa palabra se usa en todo el Nuevo Testamento para hablar de toda la humanidad, para hablar del hombre en general, no solamente para los judíos, sino del hombre a nivel mundial. De modo que cuando Jesús dice en el Nuevo Testamento que el sábado fue dado para el hombre o por causa del hombre y no el hombre para el sábado, se está refiriendo que la institución del sábado no solamente era una institución judía, sino que era un mandamiento universal para todo el mundo. Ahora, inmediatamente nosotros nos preguntamos, ¿por qué entonces, si el sábado fue el día de reposo, los cristianos actualmente no guardan este día como el día que Dios bendijo y santificó en el principio de la creación? En el presente estudio, eso es lo que nosotros queremos abordar. De una forma teológica, buscar quién fue el que cambió el sábado por el domingo, que es el día que se guarda actualmente en el mundo protestante. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, encontramos la profecía de 4 reinos. En primer lugar, tenemos un león que representaba el imperio de Babilonia. Luego tenemos un oso que es un símbolo de los medos y los persas. Luego tenemos un leopardo que representa el imperio griego. Luego de ese leopardo se levanta una bestia terrible y espantosa que es un símbolo de Roma en su fase política y pagana. Ahora, cuando nosotros seguimos observando la cadena de la visión en Daniel 7, encontramos que a la bestia le salen 10 cuernos que representan las 10 divisiones en las que se partió o se fragmentó el imperio romano en el año 476. Pero en medio de esos 10 cuernos, dice en Daniel 7 y el versículo 8 que surge o tenemos la aparición del famoso cuerno pequeño. Fíjense lo que dice Daniel, el capítulo 8, Daniel 7, los versículos 8. Dice aquí, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojo como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es decir, de acuerdo a la visión de Daniel 7, el cuerno pequeño sale de la cabeza de la cuarta bestia que representa el imperio romano. De modo que este cuerno pequeño que se menciona en Daniel el capítulo 7 es un sistema o un cuerno que tiene un origen en Roma, es decir, su procedencia es romana. Ahora, yo quiero que ustedes noten que en Daniel 7 y en el versículo 21 se menciona lo que iba a ser este sistema o este cuerno pequeño. Dice en Daniel 7 y el versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es decir, Daniel en visión está observando que el cuerno pequeño está guerreando contra el pueblo de Dios. Está persiguiendo y está venciendo a los santos del Altísimo, que representa el pueblo de Dios durante el periodo de la Edad Media. Ahora, en Daniel 7 y el versículo 25, ustedes encontrarán la misma figura que se denomina como el cuerno pequeño, pero ahora Daniel va a ampliar la obra que iba a ser el cuerno pequeño durante su periodo de hegemonía. Dice en Daniel 7 y el versículo 25 de la siguiente manera: y hablará palabras contra el Altísimo.
y a los santos del Altísimo quebrantará. Es decir, va a perseguir a los santos del Altísimo, al pueblo de Dios. Y sigue diciendo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Es decir, aquí en Daniel 7:25, luego que en el versículo 21, Daniel observa que el cuerno pequeño está persiguiendo a los santos del Altísimo. Aquí en ese versículo, en el versículo 25, se puede observar que el cuerno pequeño no solamente quebranta a los santos del Altísimo, sino que trata de cambiar los tiempos y la ley. Es decir, la obra del cuerno pequeño durante el periodo de 2260 años de supremacía papal, que inició en el año 538 y terminó exactamente en 1798, cuando se le proporciona la herida de muerte al sistema papal, cuando la Revolución Francesa entra y toma preso al Papa, quien estaba en Roma en ese momento. Ahora, Daniel 7:25 arroja un caudal de luz y nos dice a nosotros lo que iba a ser este sistema durante ese periodo de hegemonía. Ahora fíjense lo que sigue diciendo Daniel 7, o vamos a leer de nuevo Daniel 7:25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, es decir, va a ser un poder arrogante. Y a los santos del Altísimo quebrantará, es decir, va a perseguir al pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que noten lo que dice, lo que sigue diciendo el versículo, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos por tiempos y la mitad de un tiempo. Esa profecía de tiempos y la mitad de un tiempo es la misma que se menciona en Apocalipsis 13, y en los versículos 5 al 7, como el periodo de la bestia de los 42 meses. Es el mismo periodo que se menciona en Apocalipsis 12:6, cuando la mujer huye al desierto, donde es sustentada por 1260 años. Donde Dios tiene un lugar preparado en el desierto para esta mujer que representa a los santos del Altísimo en Daniel 7:25. Dice en Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 6 de la siguiente manera. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esos 1260 días representan la misma profecía de tiempo mencionada en Daniel 7:25. Ahora fíjense que en Daniel 7:25 dice que no solamente el cuerno pequeño iba a tratar de perseguir al pueblo de Dios, no solamente iba a blasfemar contra el Dios Altísimo, no solamente iba a gobernar por 1260 años, sino que este poder iba a intentar cambiar la ley de Dios. Si nosotros observamos toda la historia, vemos claramente que el único poder que trató de cambiar la ley de Dios durante ese periodo es el sistema papal o la Iglesia Católica Romana. Si usted toma un catecismo católico y toma en su mano la Biblia y se ubica en Éxodo el capítulo 20 y analiza los 10 mandamientos del catecismo y los 10 mandamientos de la Biblia, van a encontrar que el cuarto mandamiento bíblico, que dice acuérdate del día sábado para santificarlo, fue cambiado por el mandamiento que dice santificarás o honrarás las fiestas. Es decir, el poder que intentó cambiar la ley de Dios es simplemente la Iglesia Católica Romana, quien tuvo un periodo
de gobierno de más de 1000 años. Ahora, no solamente nosotros por decisión propia podemos consultar esta obra del catecismo en relación con la Biblia y el cambio al cuarto mandamiento bíblico. Inclusive existen declaraciones católicas de algunos sacerdotes que admiten que el sábado fue cambiado por la misma Iglesia Católica. Fíjense una cita que encontramos en el libro La Fe de Nuestros Padres, del cardenal Jean Gimbos, en la página 89 y en la edición 88. Fíjense cómo este cardenal dice lo siguiente: podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Fíjense que este cardenal claramente dice que usted puede leer la Biblia desde el Génesis, que es el primer libro, hasta el Apocalipsis, que es el último libro, y no encontrará una sola línea que autorice que el domingo es el día de reposo. Y sigue diciendo él: las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, es decir, el sábado es lo que la Biblia manda que sea adorado, el día en que Dios eligió para tener una comunicación directa con el hombre. Dice, el día que nosotros nunca santificamos. Es decir, claramente este cardenal está diciendo, usted puede leer la Biblia desde el principio, comenzando en el libro de Génesis y terminando en el libro de Apocalipsis, y no va a encontrar un versículo que diga santifica el domingo como día de reposo. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, dice claramente que el sábado fue el día de reposo. Ahora, noten otra cita del mismo cardenal que él publicó el 23 de septiembre del año 1893. Dice él: la Iglesia Católica, por virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Fíjense que él dice claramente que la Iglesia Católica, por virtud de su misión divina, cambió el día del sábado por el domingo. Es decir, la observancia del domingo como día de reposo fue cambiada por el sistema papal. No fue Dios quien hizo ese cambio, fue la Iglesia Católica. Ellos mismos reconocen que el día de reposo que manda la Biblia es el día de adoración, el sábado. En Ezequiel el capítulo 20 y el versículo 20 dice: santificad mi sábado y sean señal entre mí y vosotros. Es decir, el sábado desde la perspectiva bíblica representa el día que Dios eligió como día de reposo. Sin embargo, se cambió este día. La Iglesia Católica hizo este cambio de acuerdo a como dice este sacerdote católico. Fíjense también en otra cita que encontramos en una declaración católica donde ellos afirman claramente que el sábado es el día de reposo y que fue la Iglesia Católica quien hizo ese cambio. Dice aquí, por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Cristo o los apóstoles ordenaran que el sábado fuera cambiado el domingo. Es decir, usted no tiene este cambio en la Biblia. No encuentra ningún mandamiento que diga que Cristo en su misión terrenal haya cambiado el sábado por el domingo. Ni los apóstoles tampoco lo hicieron. Sino, sigue diciendo, sino que nosotros tenemos el mandamiento de Dios dado a Moisés de guardar el santo día sábado. Esto es el séptimo día de la semana. Hoy muchos cristianos guardan el domingo porque nos ha sido revelado por la Iglesia Católica Romana fuera de la Biblia.
Así que aquí en esta cita católica, ellos dicen claramente que el sábado sigue siendo el día de reposo y que los que cambiaron este día fueron ellos explícitamente. En otra cita que encontramos de un miembro católico llamado Martín Scott, donde cosas que se le preguntaron a los católicos en la página, en el año 1927, en la página 136. Fíjense la declaración sorprendente que ellos dan en relación a esto. Dice: en ninguna parte de la Biblia se declara que la adoración deba cambiar del sábado al domingo. Ahora, la iglesia instituyó por la autoridad de Dios el domingo como día de adoración. Sorprendente. Es decir, en ninguna parte de la Biblia se declara que la adoración se deba cambiar del sábado al domingo. La iglesia lo instituyó por autoridad de Dios, el domingo como día de adoración. Eso es lo que ellos dicen. Pero ninguna iglesia tiene autoridad para cambiar nada de lo que dice la Biblia. El único que tiene esa autoridad se llama Dios, ninguna iglesia. La iglesia tiene que regirse por lo que dice la Biblia y no la Biblia por lo que dice la iglesia. La tradición de la iglesia no puede prevalecer al mandamiento bíblico. Y ahora sigue diciendo, esta misma iglesia, por la misma autoridad divina, enseñó la doctrina del purgatorio mucho antes que la Biblia fuera hecha. Tenemos, por lo tanto, la misma autoridad en cuanto al purgatorio que tenemos en cuanto al domingo. Es decir, se puede observar aquí en esta cita que ellos, para afirmar sobre el purgatorio y sobre el cambio del sábado al domingo, tiran la palabra de Dios por el suelo, la Santa Biblia. Ellos parece que tienen más autoridad que la Biblia, pero en realidad no es así. La palabra de Dios es la Biblia. La iglesia tiene que regirse por lo que dice la Biblia, tiene que llevarse por lo que dice la Biblia y no acomodar la Biblia a su membresía. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia dice que el sábado es el día de reposo que Dios hizo al principio de la creación. Es el día de reposo que se guardó en todo el Nuevo Testamento. Es el día de reposo que guardó Jesús en el Nuevo Testamento. En Hechos, los capítulos 13, 14 y 15, ustedes observan que el sábado sigue siendo el día de reposo. En Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 9 dice: por tanto, tenemos un día de reposo, un sábado, un día de reposo actual. Es decir, lo que está diciendo el mandamiento es que la carta a los hebreos nos está enseñando a nosotros que inclusive después de mucho tiempo, cuando los apóstoles anduvieron durante el Imperio Romano, después del ministerio de Jesús, el sábado sigue teniendo una validez impresionante. Y ahora sigue diciendo en una disertación que se hizo en Kansas, en Estados Unidos, en el año 1884, el 18 de febrero, fíjense cómo un cardenal nuevamente hace una disertación en relación a la observancia del sábado. Dice él: repetidamente he ofrecido $1000 a cualquiera que me pueda comprobar, solo con la Biblia, que estoy obligado a guardar el Santo Domingo. No hay tal ley en la Biblia. Es una ley solamente de la Iglesia Católica. La Biblia dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice: no, por mi poder yo anulo el día sábado y mando a santificar el primer día de la semana. Y he aquí, el mundo entero civilizado se arrodilla en reverente obediencia al mandamiento de la Santa Iglesia Católica. Es decir, declaraciones tras declaraciones de los mismos teólogos católicos, ellos afirman claramente que el sábado es el día de reposo.
que el domingo fue cambiado por institución, fue cambiado por la Iglesia Católica, no porque ni Jesús ni los apóstoles hayan cambiado ese día. Por lo tanto, nosotros como fieles creyentes en la Biblia, al observar todas estas declaraciones por parte de teólogos católicos, lo que nos indica a nosotros que esto es un fiel cumplimiento de la profecía de Daniel 7:25, donde nos dice a nosotros que este sistema llamado el cuerno pequeño sería el responsable de cambiar la santa ley de Dios. Yo espero que muchos abran sus ojos y observen que el sábado es el día de reposo bíblico y no el domingo como se propone la Iglesia Católica. Ni la doctrina del purgatorio, ni la doctrina del domingo como día de reposo tiene su fundamento bíblico. La Biblia enseña que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo día y se lo dio a la humanidad como un monumento recordativo de su creación. El sábado es parte de los 10 mandamientos de Dios. Por lo tanto, es imposible que ninguna institución religiosa tenga el poder de cambiar el santo día de reposo que Dios instituyó en el principio de la creación. Solamente hubo un sistema, como se menciona en el libro de Daniel, llamado el cuerno pequeño, que intentó cambiar la santa ley de Dios. El sistema católico romano, que gobernó por 1260 años en los países europeos durante todo el periodo de la Edad Media y terminó su poder en el año 1798. Durante ese tiempo el pueblo de Dios fue perseguido. Los santos del Altísimo recibieron persecución por parte de ese sistema católico. En Apocalipsis, el capítulo 13, los versículos 5 al 7, se puede observar que este sistema también hizo un ataque directo al mismo Dios y a su santuario. En Apocalipsis 13, los versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, es decir, de su santuario, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Es decir, este poder que gobernó durante ese periodo de 1260 años fue un poder que se destacó por perseguir al pueblo de Dios. Blasfemó contra el mismo Dios. Hizo un ataque directo a Dios. Hablaba grandes palabras contra el Altísimo, es decir, blasfemaba contra Dios. Fue un poder blasfemo. También fue un poder que blasfemó o echó por tierra la verdad de su santuario. En Daniel el capítulo 8, los versículos 10 al 13, ustedes encontrarán cómo el cuerno pequeño se enfrenta contra el príncipe del santuario. Y no solamente, también este sistema intentó cambiar la santa ley de Dios. El cuarto mandamiento que dice que hay que adorar a Dios en el día sábado, el día de reposo que Dios hizo. De modo que, lamentablemente, la gran mayoría de los protestantes y de los amigos que creen que el domingo es el día de reposo están completamente equivocados. Dios creó el mundo en 6 días. Dios no cambia. Dios hizo el mundo durante esos 6 días, reposó el séptimo día y se lo dio al hombre
para tener una comunicación más cercana con su Creador. El sábado es el día de reposo, el día que Dios hizo y bendijo al principio de la creación. El sábado es un recordativo del monumento de la creación. Por el sábado nosotros podemos entender quién fue el creador de los cielos y la tierra. Por eso dice en Éxodo 28, acuérdate del día sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Es el día que representa la señal entre Dios y su pueblo, de acuerdo a Ezequiel 20:20. Pero este poder, llamado el cuerno pequeño, intentó elevarse por encima de Dios. Y como dice en 2 de Tesalonicenses, se sentó en el templo haciéndose pasar por Dios, de tal forma que quiso tomarse la prerrogativa de cambiar la santa ley de Dios durante el periodo de la Edad Media de los 1260 días. Entendamos esta gran verdad y que sobre todo reflexionemos en ella, y que usted entienda que el día de reposo es el 4º mandamiento y no hay otro fuera de él. Dios le bendiga. El domingo no tiene ninguna santidad de por sí. El único día santo se llama el sábado, que fue hecho al principio de la creación. Dios le bendiga y que nosotros podamos entender esta gran verdad. Las profecías se están cumpliendo. Este sistema todavía se encuentra en el mundo hoy. Va a volver nuevamente a lo que fue en el principio. Va a perseguir nuevamente al pueblo de Dios de acuerdo a Apocalipsis 13, 11 al 18. Sin embargo, Dios va a tener un pueblo que no doblará la rodilla. Y por eso en Apocalipsis 14:1 se le ven que están en el monte de Sión y siguen al Cordero por donde quiera que va. Dios te bendiga y esperamos que tú puedas entender esta maravillosa verdad.